Hola, familia, soy Daniel y estoy muy feliz de estar aquí para leer con ustedes la palabra de Dios. A cada historia nos enseña algo especial para vivir con fe y alegría. Vamos a disfrutar juntos esta lectura. Josué 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo que Jehová mandó por medio de Moisés que les fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para sus ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Aisocar y la tribu Jeezer, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jafón, por posesión suya. A los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Sims con sus ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos y Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Las familias de los hijos de Cot, levitas, que quedaban de los hijos de Cot, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Sicom, con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kibsem con sus ejidos y Behorán con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gatroemen con sus ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gatroemen con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera con sus ejidos, 2 ciudades. Y la tribu Yisacar, Sison con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Amodor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. A las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Joknim con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Kademot con sus ejidos y Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galahad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahunom con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jezer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari
por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en tierra de Galaad, a Finís, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes, con el un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿Qué transgresión es esta, con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos un altar para ser rebeldes contra él? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana él se airará contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zerra, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los jefes de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses,
Jehová Dios de los dioses, Él sabe y haga saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían, que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símbolo del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finehés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra él, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Josué 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como eu os digo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados,
y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Jueces capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con Elan, y subió Judá. Y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesac en Besac, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibezec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después, los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Quiriotarba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Quiriat-Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Quiriat-Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otaniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del ceneo Suecru y Moisés subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefet, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad. Orma tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho. Y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac más. Al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Giteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de Dor, habitantes de Aiblim y sus aldeas, ni a los que habitaban en Migüido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gizer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gizer.
Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nolel, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Ashive, en Elba, en Afec y en Rihab, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Sims, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Sims y los moradores de Betonat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Giris, en Ajalón y en Salbem. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrobim, desde Sela hacia arriba. Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra, de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar más. Vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Goz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Jueces, capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, a los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermán hasta llegar a Hamet,
y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asará. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusen-Risitem, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusen-Risitem 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otanio el hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Elan, y reposó la tierra 40 años, y murió Otañol, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Aur, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Aud se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo al rey: una palabra secreta tengo que decirte a En. Él entonces dijo: Ancayani. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó Aud, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Audí dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Aud su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Aud al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detenían, Aud escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Sairat. Y cuando hubo entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán hacia Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y hombres de guerra, y no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Familia linda, Dios les bendiga. Si están disfrutando esta lectura, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para seguir aprendiendo juntos de la palabra. Vamos a continuar con la lectura. Jueces capítulo 4. Después de la muerte de Auj, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jeroseta. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa mujer de Lapidot,
y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abonom, Gisidz, Gineftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ambi, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Ansí tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Seneo, de los hijos de Obab suegro, y Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zano, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abonom, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jeroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jeroseta, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: Ante ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, le dio de beber, y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: Ansteid a la puerta de la tienda. Y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba. Y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Jueces, capítulo 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abonom, diciendo: Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loura a Jehová. Oíd reyes, escuchad príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Sir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Idem, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogía nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, Jefes Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, loud a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abonom. Entonces marchó el resto de los nobles,
el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isocar fueron con Débora, y como Barak, también Isocar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón, a marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maudecillí a Homeros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín, y lo están repartiendo? A cada uno una doncella, o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Jueces, capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Afra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor, en la casa de mi padre. Jehová la dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas, como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda, y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón preparó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal, que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera, que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por Lamá, Anau, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos, los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío esté sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Jueces, capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Gerad, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca,
madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo, Ípsilon trompetaos, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo, en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsaita, en dirección de Sereda, y hasta la frontera de Ebol-mejola, en Tobot, y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán, antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Jueces, capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezar? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó,
luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Ziba y Zalmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: están ya Seba y Zalmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército. Ypsilon Gereon Jiju. Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Ziba y Zalmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel, y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot, y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogvija, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Ziba y Zalmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Ziba y Zalmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Ziba y a Zalmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo: están ya en tu mano Ziba y Zalmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Ziba y a Zalmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Yeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Ziba y Zalmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó, y mató a Ziba y a Zalmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro sin las planchas, y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropiezo a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Sicom, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baalbred, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobai, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Jueces capítulo 9. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Sicom,
a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Sicom, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Sicom todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-bereth, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos, que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Afra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Sicom, con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Sicom. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Garizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Sicom, y así os oiga. Diosan fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, vened, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Sicam a Abimelech, hijo de su criada. Por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Sicom y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Bir, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Sicom, y los de Sicom se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Sicom, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Sicom pusieron en las cumbres de los montes acechadores, que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. De lo cual fue dado aviso a Abimelech, y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y se pasaron a Siquem, y los de Sicom pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Sicom, para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamer, padre de Sicom. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech. Y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos, y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Sicom, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo
que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues, de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Sicom, con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: He allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿Dónde está ahora tu boca con que decías: ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Sicom y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Sicom. Aconteció el siguiente día, que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo Ipsilon. Cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos, y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él, acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Sicom se metieron en la fortaleza del templo del dios Beret. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Sicom. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Sicom murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después, Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tibs, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: Una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Sicom lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. ChatGPT fue de C. Jueces capítulo 10. Después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron, y quebrantaron a los hijos de Israel,
en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré, mas andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón, y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel, y acamparon en Mizpa, y los príncipes, y el pueblo de Galaad, dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Familia linda, gracias por acompañarme una vez más en esta lectura. Recuerden que leer la Biblia cada día nos acerca más a Dios. Oremos. Señor, te pedimos que llenes de alegría y fe a cada familia que escucha tu palabra. Ayúdanos a vivir con amor y esperanza. Dios los bendiga mucho.